Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Buenas tardes, buenas noches, casi las 8 de la noche. Jorge Jordani, ¿tú tienes qué hora en tu reloj? No tengo reloj. No tienes reloj, Jordani. ¿Cuándo cumpleaños Jordani? No tengo... Para regalarle un sabanetero de los buenos, un reloj sabanetero. Bueno, aquí estamos hace rato, nosotros revisando unos papeles. Sábado Santo, Sábado Santo. Saludamos a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo. Y de manera especial en este sábado de la Semana Santa, pues, sábado de vigilia pascual, recogimiento, esperando la resurrección de Cristo. Este fue el Cristo que me regaló. Aquí mismo, mira, yo estaba sentado en ese rincón, donde está Francisco. Estábamos ahí. Y ya decidí entregármele a los golpistas, pues, ¿no? Y entonces por aquí, por esta puerta, entró a paso vivo y rápido mi general Pérez Arcay. Y me dijo, llévate a Cristo, me dio como una orden, pues. Así, llévate a Cristo. Y sacó este Cristo. Yo le di un abrazo y me llevé al Cristo. Lo cargué en el bolsillo, en la mano, en el puño. Y recuerdo la madrugada aquella era del 12 para el 13, ¿no? En Turiamo, donde ya habían dado la orden, aquí mismo la dio Carmona, de que yo debería amanecer muerto, pero que se simulara un accidente, pues, de alguna manera. Así que me llevaron a Turiamo con la idea de matarme allá. Y entonces yo andaba, yo lo suponía, esos movimientos, las caras, las miradas, pero tenía mucha fe en la vida, por supuesto, como siempre hay que tener fe en la vida, pero aferrado a Cristo, andaba y ando y andamos, Cristo nuestro Señor, Cristo mi Señor, aferrados a ti, con Él y en Él, vivimos y viviremos. Bueno, feliz Sábado Santo, los que ya están retornando poco a poco, con cuidado, mañana es domingo de resurrección, domingo de vida, domingo de futuro, y el lunes, bueno, escuela, trabajo, y seguimos en el camino, continuamos en esta batalla, en esta jornada larga por la patria buena. Bien, Nicolás, tú ibas a leer algo ahí, porque Nicolás ahora, sí, Nicolás siempre ha sido muy creyente, ¿verdad? Y entonces él tenía allí una lectura. Sí, Nicolás, una lectura, presidente. Nos recomendaron una lectura y yo le digo a Nicolás que nos haga la lectura. Nicolás, por favor. Sí, es el capítulo 24 de San Lucas, ¿no? Versículo 1 al 8. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro mujeres llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, como os decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron esas palabras. Jesucristo siempre estuvo vivo, siempre está vivo, y es el guía, la fuerza que nos mueve. Como dijo Cristo, fíjate, recordemos esto. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, exacto, no busquemos entre los muertos al que está vivo. Viva Cristo y con él la patria y el pueblo y la alegría, la vida, la felicidad de un pueblo. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Este sábado de Semana Santa, está aquí Jorge Jordani, está aquí María Cristina, está aquí Cilia,
está aquí Menéndez, está aquí Elías, Nicolás, Teresita y el equipo de Teresita, el general Ornelas y los impertérritos edecanes y ayudantes. Es como uno los nombra y ¡pum!, trancan de una vez. Bueno, fíjate. Por cierto, hablando de felicidad, ¿cómo se llama esa canción? María Cristina la cantaba. Aquella que cantaba, oye, ¿cómo se llama? La felicidad, me la dio tu amor, Raquelita Castaño. ¿Te acuerdas, Teresita, de Raquelita Castaño? La felicidad, la felicidad. Bueno, fíjense, aquí tengo todo el informe del despliegue de nuestro pueblo y todos los planes de recreación para el vivir bien, visitas al Guaraíra Repano, allá arriba, que eso está full, bueno, todos los días. Dígame las playas de Vargas, eso no cabe una aguja, pues. Estuve viendo la televisión, la fotografía, la ocupación hotelera de nuestros hoteles de Benetur, en Canaima 100%, 85% en promedio, 100% en Canaima, 100% en Maremare, 100% el Mar Caribe, son los hoteles Benetur, 99% Morrocoy, 98% Puerto La Cruz, Mérida 90% y Margarita. La proyección que tenemos de movilizados, de personas movilizadas por tierra, por agua, por aire, 19,5 millones casi. Impresionante. Impresionante. Ahí decía una muchacha ayer que le preguntaban en televisión cómo se sentía, decía feliz, porque ahora uno tiene hasta unos ahorritos para vacacionar. Antes, pero es que nosotros que estábamos, bueno, yo era teniente y se supone que un teniente de la Fuerza Armada, bueno, es un sueldo más o menos por encima del salario mínimo normalmente. Ahora pues mucho mejor los sueldos de nuestros militares en todos los grados, pero yo recuerdo que casi siempre que uno tenía la suerte de tener unos días de permiso de Semana Santa, mire, María Cristina, casi siempre el teniente Chávez tenía que salir a pedir prestado para la gasolina y para las arepitas en el camino de la mujer y los muchachos para poder llegar a Barinas, pues. Cuando uno llegaba allá, bueno, la cosa cambiaba. Ya estaba en casa de los viejos, en la familia, tanto de materna, paterna, y bueno, ahí entre todos nos arreglábamos. Pero para llegar a Barinas, muchas veces, para la gasolina, pues, o las arepitas allá en el restaurante, ¿cómo se llama?, de Ospino, el Porfín, que ahí nos parábamos siempre, a la gasolina, al baño, a unas arepitas, unos dulcitos, llevarle algo a la vieja, al viejo. Bueno, entonces, pues ni la clase media tenía ahorritos para pensar, pero ni ir al Guaraíra Repano, pero ¿cómo? Ni pagar el teleférico. Y luego, bueno, la comida, las distracciones, la playa. Esto forma parte de ese salto, de esos saltos que hemos venido dando en la notable mejoría de, bueno, la vida de nuestro pueblo. Vivir viviendo. Felicito, Elías, te felicito a ti, a todo el gobierno, los gobiernos regionales y locales, la mayoría de los cuales se suman, con algunas excepciones que ya conocemos, que no colaboran, pero allá ellos. Nosotros estamos en todas partes. Estamos en seguridad, por tierra, por agua. Es impresionante el despliegue, por ejemplo, en las playas, el despliegue en los ríos, hasta en las sabanas del Alto Apure. Ayer hablé con unas personas amigas y me dijeron, no, aquí está la Guardia del Pueblo, el Ejército, la Protección Civil, voluntariados que se van con sus vehículos, sus motos, a prestar seguridad, a cooperar con la felicidad de la familia venezolana. Y hablando de la felicidad, por cierto, aquí está, yo lo mencioné hace poco, esto es encuesta Gallup, yo creo que esto es estadounidense, ¿no es? Gallup, ¿verdad? Gallup, Escalona, tú que sabes de todo eso, ¿no? Sí, Gallup, Venezuela, según Gallup, es el 5º país más feliz del mundo. Y aquí está la medición que hicieron
En el 2010, ahora sale pues, en comienzo del 2012, 124 países del mundo. ¿Sí? Dice aquí, Venezuela ocupa el 5º lugar en la lista de las naciones más felices, porque 64% de los encuestados expresó, 64 de cada 100, que su nivel de vida era muy próspero. La lista está encabezada por Dinamarca, 72%, Suecia, 69%, Canadá, 69%, Australia, 65%, y empatados en el 5º lugar, Finlandia con Venezuela, 64%. Los arañeros de Sabaneta, los patas en el suelo, ¿te das cuenta? Para los que dicen que el país está hundido, que Chávez llegó y hundió al país. El país, señoras y señores, estaba hundido. Y no es que llegó Chávez, llegó el huracán bolivariano. Yo lo que he hecho es, bueno, de alguna manera encarnar algo. Por cierto, hablando de eso, de encarnar el huracán y todo esto. Oye, qué buen libro. Gracias, Federico Ruiz Tirado, amigo de mi infancia, de mi adolescencia, hijo de el grande escritor revolucionario que fue José Esteban Ruiz Guevara, y Carmen, mi querida Carmen, mándame la bendición, vieja linda. Allá en Barinas está Carmen Tirado de Ruiz. Bueno, y su numerosa familia, hijos y nietos, a todos mis recuerdos, mis amores y mis querencias. Gracias, Federico Ruiz hizo el prólogo y además coordinó, ¿no?, como parte de la colección 4 de febrero, este buen libro que recomiendo, producido por la Red Nacional de Escritores y Escritores Socialistas de Venezuela. Un día para siempre, 33 ensayos sobre el 4 de febrero, con prólogo, ya dije, de Federico Ruiz Tirado, que escribe muy bien, Federico, muy bien, Federico Ruiz. Mira cómo comienza. ¿Cómo sobrevivir a la múltiple y fértil tentación de regresar 20 años después por el mismo sendero de huellas marcadas en los plurales caminos que nos dejó y ahora nos conducen al 4 de febrero de 1992? Esta interrogante comporta para mí una vigencia perentoria, quizás con plazos tan necesarios que ojalá ningún pretexto los desdibuje o sustituya por los espejismos recurrentes de la historia. Lo recomiendo, como un conjunto de publicaciones, ¿no?, que fueron coordinadas por la Comisión Presidencial del 4 de febrero, dirigida por, ¿no?, Comisión Presidencial Diosdado Cabello, Rangel Silva, Rodríguez Torres, Isea, Blanco La Cruz, Earle Herrera, Ernesto Villegas, Desiree Santo Amaral, Pedro Calzadilla, Carmen Borges, Lionel Muñoz, Francisco Arias Cárdenas, Luis Reyes, Nancy Pérez y Alí Rodríguez Araque. Bien, entonces, aquí está el grupo Gallup. Encuesta de bienestar global. El país estaba quebrado, despedazado. Venezuela era, además de un país colonizado, un país empobrecido, quebrado, hipotecado, había dicho aquel expresidente, creo que fue Luis Herrera Campins. Aquí están los números, mira. El que quiera, el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oiga. Incluso estamos por encima de Estados Unidos. Estados Unidos aparece en el puesto número 12 por aquí. Brasil en el 15. Ha mejorado mucho Brasil, ¿no? Bueno, México en el 19 ya. Ecuador está en el 24. Es lo que llaman ellos porcentaje de prosperidad. Le preguntan a la gente, son mediciones, pues, Elías, para evaluación y difusión. Bueno, pueblo feliz, y cada día, con el favor de Diosito lindo, y el trabajo, la conciencia, y el trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, tendremos cada día una patria más feliz, ¿verdad? La mayor suma de felicidad posible pedimos a Diosito, a Cristo Redentor y a nosotros mismos, ¿verdad?
por encima de conspiraciones, rumores, intentos de crear zozobra, guerra psicológica, que se devuelve, estoy seguro que como ha ocurrido ya, se devuelve contra sus protagonistas, contra los que andan inventando, los que andan buscando distintas vías para desestabilizar al país, para engañar al pueblo. ¿Cómo engañar a este pueblo? Yo estaba viendo esta tarde, es como un documental, ¿no?, que estaban transmitiendo esta tarde sobre la Revolución de Abril. Y en verdad, qué masa de pueblo rodeó este palacio. Y bueno, si los golpistas no se hubieran ido, es que venía bajando gente, y bajaron, y bajaron, y bajaron. El 13 de abril, aquí ocurrió, como algunos lo señalan en estos escritos, algunos escritores, historiadores, lo que soñábamos que iba a ocurrir el 4 de febrero, pero no ocurrió. Lo que ojalá hubiera ocurrido el 27 de febrero del 89, pero no ocurrió. Vino a ocurrir el 13 de abril de 2002. La gran insurrección cívico-militar contra la dictadura de la burguesía. Y la barrimos en pocas horas. Gloria al bravo pueblo. Y gloria a sus bravos soldados que son parte de ese pueblo. Y hay que recordárselo a la burguesía. Ahora que andan buscando otra vez, desesperados, porque sus candidatos, su candidatura parece que no remonta. Sin discurso, sin liderazgo, puro embuste, pura mentira, puro show. Y ya el pueblo no se come eso. Yo recuerdo aquellas campañas de Carlos Andrés brincando charco, o Piñeroa con un pitico, o un eslogan hecho casi siempre por asesores extranjeros, sobre todo norteamericanos. Y bueno, y lograban engañar a mucha gente, además de que el sistema electoral excluía a la mayoría. Y aquí llegaron a elegir presidente con 20% de la población en edad electoral. Todo un sistema electoral burgués, dominado por la burguesía. Pero eso se acabó aquí. Entonces, cuidado pues con los que andan pensando en otro 11 de abril, o cualquier cosa parecida, o sabotaje, etcétera, de los servicios básicos. No, Venezuela hoy es un país muy fortalecido, con un pueblo muy consciente, muy avispado y muy alerta. Bien, entonces, hablando de eso, pues comenzó abril, hoy es 7 de abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 6 meses exactos es lo que quedan para la gran victoria del 7 de octubre. Batalla de Carabobo. Ese aplauso fue para la batalla de Carabobo. Batalla de Carabobo. Hay que darla cada día, cada noche. Mucha unidad, mucha fortaleza, mucho despliegue, mucha conciencia. El gran polo patriótico, las corrientes sociales, las corrientes populares, revolucionarias, socialistas, el Partido Socialista Unido, la juventud, los pueblos indígenas, las mujeres, los estudiantes, la clase obrera, todos, la gran ofensiva, el gran huracán bolivariano. Bien, ofensiva social. Hablando de la clase obrera, por cierto, voy a entrar entonces a un punto específico en este marco cristiano, Sábado Santo, justicia social, la mayor felicidad posible, abril y su gran revolución liberadora, batalla de Carabobo, 7 de octubre, para asegurar el futuro. Lo voy a repetir de nuevo. Tenemos que cuidar mucho más allá de lo que ya hemos logrado, lo que está dibujado en el horizonte. Que no se nos cierre la puerta que abrimos hace ya varios años. Que logramos abrir la puerta de la independencia y de la felicidad del país, del desarrollo integral, político, moral, económico, social de la patria venezolana. Bien,
Ahora fíjense, hablando de eso, de todo eso, en este marco, yo quiero hacer un anuncio antes de partir, porque como lo he dicho, a las 9 está previsto que despeguemos, ¿no? Son las 8. Para Cuba, voy de nuevo a La Habana, ya ustedes lo saben, a continuar el tratamiento de la radioterapia en estos próximos días, y debo regresar, Dios mediante, miércoles o jueves, porque el miércoles es 11 de abril. Y yo tengo que venir, pues, por supuesto, a las grandes conmemoraciones que tendremos sobre todo los días 12 y 13 de abril. El 14 fue el retorno por esa puerta, el 14 además es la cumbre llamada de las Américas en Cartagena. Yo hablé con el presidente Correa ayer, por cierto. Después haré un comentario. Estaba cumpliendo años, Rafael, me pasó a su hija de 15 años, ya cumplió 15, es casi que contemporánea con Rosiné. Rosiné cumple 15 pronto. Y Rosiné ahora está haciendo buceo, llegó a 20 metros. No me gustó mucho la idea, pero bueno, está buceando. Me trajo la foto del fondo del mar, no sé dónde, y un barco, llegó hasta un barco, allá abajo, sí, imagínate tú. Bueno, entonces, y después me pasó a Miguelito, ¿te acuerdas? El hijo ya tiene 9 años, Miguelito. Ahora, volviendo a este punto, después haré otros comentarios, porque creo que esto es un buen anuncio que pudiera ser recogido por la prensa de mañana, ¿no? Son las 8, Oído al Tambor, Vanessa Davis, Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, VEA, pueden mandarle fotos de estas también aquí de la reunión, le pueden mandar más documentos, algún resumen de estos documentos. ¿Habrá tiempo, Nicolás? Que salga mañana, ¿no? Bueno, y pasado mañana, que es ya lunes, y comienza la semana y la actividad del trabajo y el estudio y la dinámica, vuelve la dinámica, pues, después del asueto de esta Semana Santa bonita. Mira, tenemos varias semanas trabajando el tema del incremento del salario mínimo. María Cristina debe tener por ahí las tablas. Tenemos aquí varias horas conversando, revisando opciones, colocando en la balanza. Pero ustedes tienen que recordar, y ahí está la historia gráfica, la historia también, la historia se tiene que reflejar también en la matemática, para entenderla mejor. Durante una buena parte, sobre todo en los años 90 y los 80, el salario mínimo en Venezuela estuvo casi congelado, María Cristina. Casi congelado, mientras la inflación llegó a pegar y rompió el techo del 100% anual incluso, en uno de esos años, creo que en 1996. No sé si tienen ustedes ahí alguna de esas tablas, que siempre es bueno tenerlas. Si no, bueno, tenemos los días que vienen para recordar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Clase obrera, trabajadores y trabajadoras de Venezuela, familia venezolana. Bueno, nosotros tenemos que, ustedes saben que nosotros, la Revolución Bolivariana, todos los años, sin falta, hemos decretado incremento de salario mínimo. Es una manera de ir generando, bueno, la igualdad sustantiva. Es una manera de ir caminando sólidamente, construyendo, diría Barsasky, sólidamente la justicia social. La justicia social, y esa es una de las razones por las cuales Venezuela también vean las tablas internacionales. Los invito a que seamos bien objetivos, todos. Venezuela es el país con el menor índice de desigualdad en este continente, medido por, entre otros, instrumentos matemático-estadísticos y científicos, el índice de Gini. Ahí están las cifras de la CEPAL y otras instituciones internacionales. Gente seria, pues. Hemos venido reduciendo la brecha en Venezuela. Ahora, María Cristina me daba también esta tabla, ¿ves? Fíjense, este es otro elemento importante. No solo
no solo hay que tomar en cuenta el monto del salario mínimo, además el ticket alimentación y otros beneficios más, sino también el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que perciben salario mínimo. Ojo, en 1999, cuando nosotros llegamos al gobierno, aquí está la tabla, miren, 65%, no, estos son miles de personas, María Cristina, o porcentaje, un porcentaje, ¿no? Sí, correcto. 65% de quienes trabajaban en el sector formal percibían salario mínimo. Repito, 65 de cada 100 trabajadores y trabajadoras percibían salario mínimo. Miren la curva cómo se vino moviendo. Aquí está, bueno, los efectos del golpe de Estado, de la burguesía, y todos estos que andan como locos queriendo volver a gobernar a Venezuela, más nunca volverán, y luego seguimos descendiendo. Miren, en el 2010, 21,1% de trabajadores y trabajadoras percibían en Venezuela salario mínimo. No tenemos la tabla de los datos del 2011, pero me imagino que debe estar por debajo de 20 ya. Estos son indicadores muy importantes para medir la evolución, vamos a utilizar este término, la evolución de la revolución. O sea, cómo marcha la revolución. Dígalo con números. Tremendo libro que yo tengo por ahí, creo que se lo regalé a ustedes, ¿no? Una copia, ¿no? Dígalo con números. Hay que decir las cosas, muchas veces con números, y números bien manejados. Por supuesto, no como los que saca la burguesía por ahí diciendo que hay empate técnico ahora. ¿Qué será eso, Nicolás? Empate técnico. Empate técnico cuando le estamos dando knockout. Claro, esto no es que ya ganamos, no, ni es triunfalismo, no, solo hay que mantener el ritmo y les vamos a dar un knockout, pero el más grande knockout que se recuerde en la historia política venezolana. Es lo que va a ocurrir aquí. Las fuerzas revolucionarias y el pueblo contra la burguesía y el imperialismo dentro de 6 meses exactos. Dentro de 6 meses exactos. Escríbanlo. Bien, entonces el anuncio tiene que ver con el incremento del salario mínimo. Yo he considerado necesario hacer este anuncio de una vez, comenzar a prepararnos, toda la parte administrativa, María Cristina, Jorge Giordani, Elías, Jorge, bueno, para el 1 de mayo comenzar a activarlo, pues. A partir del 1 de mayo vamos a hacer un incremento que en total va a ser de 32,25% del salario mínimo. ¿Por qué 32,25%? Bueno, porque uno dice 30%, pero en realidad va a dar 32,25%, porque vamos a incrementar 15% al 1 de mayo y 15% adicional al a partir del 1 de septiembre. 15 y 15 da 30, pero ustedes ven la matemática, no es exactamente así. En este caso, ¿por qué? Porque el 15 de septiembre ya hay que calcularlo con el 15 ya incrementado a partir del 1 de mayo, lo cual da, repito, un 32,25% de incremento neto. Esto significa que estos números aquí podemos hacerlo en grande, fíjate. A ver, aquí. A ver, estamos aquí. Estos números hay que ponerlos en grandote, digo yo. Actualmente, el salario mínimo, recordémoslo, está en 1.548,22 bolívares. Ese es actualmente. ¿Cómo va a quedar ahora? Al 1 de mayo, el 15%, 1 de mayo va a llegar a 1.780,45 bolívares. El incremento va a ser de
232,23 bolívares. Vayan tomando nota, pues, vayan tomando nota. Luego, el 1 de septiembre, 15% adicional, va a llegar entonces el salario mínimo a 2.047,52 bolívares. El incremento total va a ser de 267,07 en septiembre. 267,07. El incremento total, sumando en bolívares, sumando mayo y septiembre, va a ser entonces de 499,30 bolívares. Yo anuncio esto, bueno, para que todos los trabajadores y los empleadores del sector público, el sector privado también, por supuesto, vayan sacando su cuenta y tomando las previsiones correspondientes. Este salto a favor de los trabajadores forma parte del proceso o del proyecto, Jorge, de lo que tú dices en tu buen libro de Transición al Socialismo, ¿no? Ese proceso de redistribución del ingreso nacional para lograr la igualdad sustantiva. Fíjate, esto va a beneficiar a ¿cuántos trabajadores? Por aquí tengo el cálculo. Ustedes lo tienen ahí, María Cristina. A ver. En total, porque también son los pensionados, presidente, que aumentan. Sí, claro, claro. En total son 3.903.408 trabajadores. Aquí están, presidente. Yo lo tenía por aquí en una hojita. Aquí están. Aquí tiene ahí. Está chiquitico. Correcto. Chiquitico. Ajá. No, pero sí lo vemos todavía. Con la ayuda de estos instrumentos. Fíjense. Pensionados, obreros, jubilados, bachilleres, 1 a 3. Pero ¿dónde está el total de las personas beneficiadas? Aquí está. 3.903.408, repito. 3.903.000, casi 4 millones, pues, de trabajadores y trabajadoras beneficiadas directamente, pero esto hay que multiplicarlo, porque detrás de cada trabajador o con cada trabajador y trabajadora hay una familia, hay unos hijos, un compañero, una compañera, etcétera. Esto incluye los pensionados en todas sus modalidades, los obreros, los bachilleres del 1 al 3, etcétera. Solo del sector público. Del sector público, bueno que me lo hayas dicho. Y del sector privado, ¿dónde están los cálculos? Hay que tenerlo, porque el sector privado debe estar por encima de estos casi 4 millones, ¿no? Debe estar. Pero bueno, hay que sacar estos son, repito, que sacar la cuenta. Los trabajadores que devengan salario mínimo, del sector público. Ahora, fíjense una cosa, porque estábamos discutiendo varias opciones del incremento, ¿no? Varias modalidades, y decidimos 15 mayo, 15 septiembre. Ustedes saben, incluyendo, tomen nota, es bueno saberlo, incluyendo a los pensionados y pensionadas. Ustedes saben que gracias a nuestra maravillosa Constitución bolivariana, la revolución, el pueblo pues decidió equiparar la pensión al salario mínimo, y ese otro cuento que hay que echar. Aquí las pensiones estaban congeladas, estuvieron congeladas. Yo conseguí pensionado por ahí de 10 bolívares, que recibían 10 bolívares, 20 bolívares, pensiones, 15 pensiones congeladas, y además una cantidad chiquitica de gente que recibía pensión. ¿Cuántos eran? 380.000. Y cientos de miles que nunca recibieron pensión, millones. Ahora la revolución abrió las puertas, y díganme ustedes, con la gran misión en Amor Mayor. Por eso ahora tenemos 2.560.886 personas
que van a recibir este beneficio este año. Más de 2,5 millones de pensionados y pensionadas. Aclaraba María Cristina que esto incluye a los compatriotas de la misión, de la gran misión en Amor Mayor. Bueno, que a lo mejor nunca cotizaron. Por ahí decía un escuálido el otro día, no, eso es una irresponsabilidad, Chávez está regalando la plata. ¿Se dan cuenta? El egoísmo. Por eso es que yo les digo, no se dejen engañar. No se dejen yo sé que la gran mayoría no se deja engañar ya en Venezuela, pero todavía hay sectores que por alguna que otra razón se dejan confundir o envenenar. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués en Venezuela, ¿cómo se llama? Ese supuesto negado de que volviera la burguesía aquí a esta mesa, a esta silla, a este despacho, a este palacio, a esta casa, a tomar decisiones? Imagínense que ustedes aquí en vez de Jordán estuviera de ministro de Finanzas, el gabinete de Carmona, pues. El gabinete de Carmona, pasen la lista, y eso están ahí. La misma lista la tienen por ahí escondida. O los que dirigían Petróleos de Venezuela, que regalaban el petróleo al imperio y le traspasaban por distintas vías el ingreso petrolero a la burguesía nacional y a los grandes cacaos, como dicen. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía mantendría esto? No lo haría. No lo haría. Comenzaría a eliminar beneficios. Claro, porque ellos son el capitalismo, pues. Ese es su proyecto, lo que pasa es que no quieren decirlo. No quieren decirlo, pero es el proyecto capitalista, neoliberal, el que ellos aplauden, el que ellos defienden. Bueno, entonces, dicen, no, que esa es una regaladera de plata que tiene Chávez, que es una irresponsabilidad. No, no es ninguna irresponsabilidad, es justicia. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será mi reino, dijo Jesús. Ahora, ese reino no es más allá de las nubes, en otro mundo. Ese reino tenemos que construirlo aquí, en la tierra, y en esta tierra que se llama Venezuela. Bien, entonces, ustedes saben a cuánto va a llegar el recurso en bolívares que necesitamos para este año nada más. Es decir, a partir del 1 de mayo, para cancelarle, como lo vamos a hacer, a estos casi 4 millones de compatriotas, trabajadores y jubilados y jubiladas, vamos a necesitar 20.588 millones de bolívares. 20.588.678.345 bolívares, para ser más exacto. 20.500, pues, para redondear, millones de bolívares en dólares. Estos son 4.810 millones de dólares. Un burgués diría, no, ¿para qué? Para acá, para el bolsillo de ellos, o para los grandes negocios, o para llevárselos para el exterior, los dólares que entran por vía del petróleo y los bolívares que entran por vía, del esfuerzo, del desarrollo, de los impuestos, etcétera. Esto es para el pueblo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Bien, luego, gracias Jorge, luego de hecho este anuncio, ¿no? Este anuncio, esto implica, repito, los 8 meses contados a partir del 1 de mayo, y además no solo 8 meses, porque son las vacaciones, que son 3 meses de aguinaldo, pues, y las utilidades. Eso está incluido en el cálculo, por supuesto, ¿no? Está incluido en el cálculo que me han pasado, ¿no? Luego, incidencias salariales, se calculan los costos asociados al ajuste del sistema de pensiones en todas sus modalidades, las pensiones regulares del Seguro Social, las pensiones a los adultos mayores, del INAS, la gran misión en Amor Mayor, los nuevos pensionados como Madres del Barrio, Glorias Deportivas,
pescadores y campesinos y campesinas, etcétera. Bien, se ha hecho un trabajo cuidadoso con la Oficina Nacional de Presupuesto. Yo debo decirles además que, por supuesto, cuando yo tomo esa decisión es porque estamos seguros de contar con los recursos para cumplir con este compromiso con los trabajadores y trabajadoras, pensionados y pensionadas del sector público nacional. Bien, luego también está considerado allí, oído al tambor, esto es muy importante, el solapamiento de la escala, que no nos quede ningún trabajador por debajo del salario mínimo. Eso se calculó. Sí, está calculado, que no nos pase lo que a veces ha ocurrido, ¿no? Que quedan entonces algunos por debajo del salario mínimo. Aquí está, se considera el solapamiento de la escala y del tabulador de sueldos y salarios de trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional. Bien. Aquí hay otro dato importante, Elías. Si llevamos esto a dólares, estos 2.047,52 bolívares, ahí va a llegar el salario mínimo en septiembre. Esto equivale a 476,05 dólares. 476,05 dólares. Eso nos coloca a nosotros en el primer lugar en este momento, sí, en salario mínimo en América Latina. Si lo medimos en dólares, pues. Luego, si a esto le sumamos 957 bolívares mensuales del ticket de alimentación, eso nos da 3.004 bolívares fuertes mensuales, sumando salario mínimo, estamos hablando del salario mínimo, insisto, más el ticket de alimentación, pasa de 3.000 bolívares. El mínimo, cuando trabaja además una sola persona en la casa. Esto, 3.004 bolívares llevado a dólares, da 698,6 dólares mensuales como ingreso mínimo. Repito, incorporando el ticket de alimentación. Si esto lo multiplicamos por 15, ¿por qué por 15? 12 meses al año más 3 meses de aguinaldo, que son 15 meses los que recibe un trabajador. Esto nos da al año 10.476 dólares por trabajador de ingreso mínimo. Bueno, esto se acerca, yo le decía a los compañeros, a Jordani, se acerca al ingreso per cápita nacional. Es decir, el ingreso por persona por año, que en Venezuela estaba, en el 2011 llegó a cerca de 11.000 dólares por persona por año. Ese es el ingreso. Estamos llegando, el salario mínimo, el mínimo, llegando casi al ingreso per cápita. Habría que ver en cuántos países esta relación matemática se acerca, ¿no?, a esta realidad. Y les digo que seguiremos haciendo esfuerzos para cerrar la brecha y para sacar al pueblo, a aquellos a los que fueron condenados por el capitalismo, cuarto republicano, por esta burguesía apátrida, fueron condenados a la miseria, a la pobreza. De esta manera la revolución, poco a poco, junto al pueblo y los trabajadores, iremos saliendo de la pobreza, de la miseria. De 200 años. No es poca cosa decirlo, no es poca cosa lograrlo, se dice fácil. Una pobreza, una miseria de 100 años y tú le puedes poner 200 y no estamos exagerando. La estamos derrotando en una década, ponle 2 décadas pues, esta que está comenzando, hacia el 2021, bicentenario de Carabobo, la gran batalla libertadora. Bien, luego, algún comentario, Elías, por favor. El vicepresidente Elías Agua, que ha estado trabajando con este equipo en estos cálculos. Agradezco mucho el trabajo de todos. Elías, por favor. Presidente, en primer lugar, sobre lo que usted decía, ¿no?, recordaba la frase del general Ezequiel Zamora, que dijo: para los hombres que hicieron la independencia solo quedó hambre y miseria, ¿no? Una frase que expresó Zamora poco antes de la batalla de Santa Inés. Y bueno, mire, yo creo que la política laboral que ha adelantado la revolución, bueno, solo
es posible en una revolución, ¿no? En una revolución socialista como la que usted está empeñado en dirigir y en construir a diario. Nosotros, desde recuerdos de la Escuela de Sociología, y a mí me tocó estudiar mucho el tema laboral, ¿no? Todo lo que fue el desmontaje de los derechos laborales en la década de los 90, y prácticamente lo que usted decía, el salario estaba congelado, la tercerización comenzó a hacerse la norma y no la excepción dentro del sistema laboral, tanto público como privado. El robo de las prestaciones, lo que estábamos trabajando hace un rato también, ¿no? Derechos fundamentales de los trabajadores fueron erradicados totalmente. Y bueno, finalmente, lo que usted decía, hace 10 años aquí, recordemos la imagen, estaba sentado el presidente de Fedecámara y el presidente de la CTB, los mismos que pactaron la congelación del salario mínimo, los mismos que pactaron el robo de las prestaciones sociales. Y hoy estamos los revolucionarios y el pueblo sentados en esta mesa. Sí, señor. Recordar cómo la burguesía le fue... Bueno, lo que están haciendo en Europa, pues. Lo que están haciendo en Europa, al pueblo europeo, a sus trabajadores, en Estados Unidos, en el mal llamado mundo desarrollado. Bueno, ¿algún comentario, Jordani? Jorge Jordani, por favor, observador y actor de todo esto. Yo creo que la cifra de la inversión social por más de 500.000 millones de dólares no lo había hecho ningún gobierno venezolano anteriormente, y eso refleja en lo que usted decía, en ese grado de felicidad y en el coeficiente de Gini, cumplimiento de las metas del milenio, la disminución de la pobreza, y esto va a permitir al pueblo venezolano, adicionalmente al sistema de salud, al nivel educativo y a la vivienda, tener un nivel de vida digno. Por lo tanto, entonces tenemos que trabajar en Venezuela para producir más alimentos, para producir más cosas, para que el pueblo venezolano siga en ese sendero de mayor felicidad, como usted le acaba de expresar al principio del programa. Gracias, Jorge. María Cristina, ¿algún comentario, por favor? Claro que sí, presidente. Fíjese, si este diseño de política laboral que tiene que ver además con un mandato constitucional, yo no sé cuántos países en el mundo tienen una escala móvil de salario, que es lo que consagra la Constitución bolivariana que hizo el pueblo, que se dotó el pueblo, sino que además hemos ido desarrollando mecanismos para la seguridad social que son extraordinarios, presidente, y que nos parece que no tienen precedentes, sino en esta época y en esta revolución. La misión Amor Mayor, la misión Hijos e Hijas de Venezuela, la misión Vivienda Venezuela, presidente, son elementos de seguridad social. La gran misión Agrovenezuela, que nos va a permitir lograr lo que decía el camarada ministro Jordani, que es la producción de alimentos y fundamentar una cultura productiva del trabajo. Y ahora la gran misión en Amor Mayor, la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, que es una palanca extraordinaria para desarrollar el artículo 3 de la Constitución, que es, digamos, traza una línea, una direccionalidad a lo que son los medios para poder lograr los fines del Estado, la educación y el trabajo. Bueno, todo eso tiene que ver no solo con una política laboral o con una política social, sino con la seguridad social como la herramienta a la que se refería a Bolívar para lograr la máxima suma de felicidad posible. Fíjate que tú lo recuerdas, gracias María Cristina, a Bolívar en Angostura. Utiliza el término tal cual. La mayor suma de seguridad social, dice Bolívar. La mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible. Bien, decía que ese es el mejor sistema, pues. El mejor sistema de gobierno. O él dice el sistema de gobierno más perfecto, dice. El más perfecto, y hacia allá nos vamos nosotros aproximando. Bueno, gracias María Cristina. Fíjense, por razón de tiempo vamos a apurar. El otro tema, que ya lo comentaba Elías, el tema de la nueva ley orgánica del trabajo que se ha estado discutiendo a lo largo y ancho del país, y vamos rumbo al 1 de mayo, pues, para aprobarla
como me comprometí a finales del año pasado, a solicitud de los trabajadores y trabajadoras, o de la gran mayoría de ellos, agrupados en la Central Socialista y Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. Pues hemos asumido, yo agradezco mucho a la Comisión Presidencial que ha estado trabajando intensamente, y a los sindicatos y a los distintos grupos sociales, nacionales, regionales, etcétera. Que la burguesía lanza sus críticas. Es que ellos quisieran la trimaldita. Ustedes se acuerdan de la trimaldita. Ellos quisieran sentarse aquí otra vez con Carmona, la CTV, Fedecámara y un gobierno entreguista, un gobierno burgués, un gobierno antiobrero. De allá que venimos y para allá más nunca volveremos. Hagan lo que hagan los burgueses y sus aliados, lacayos del imperialismo. Bueno, fíjate, aquí están los temas claves de la propuesta de ley. Primero, las prestaciones sociales. Segundo, la jornada laboral. Todo esto estoy recibiendo distintas propuestas que hay que, como llaman, sopesarlas y darle entonces la visión seria, como vienen, con mucha seriedad, con mucho juicio, y darle la viabilidad. Viabilidad. Esta palabra no se les olvide, viabilidad. Luego, la prescripción de las acciones. Luego, la estabilidad laboral e inamovilidad. Luego, el punto número 5, el fortalecimiento de la administración del trabajo, los procedimientos y las sanciones. Punto 6, fraude de la relación de trabajo. Punto 7, protección del salario, las prestaciones sociales y el empleo en casos de cierre de empresa o quiebra. Octavo, el salario. Noveno, los regímenes especiales. Décimo, organización de los trabajadores. Décimo primero, formación permanente de los trabajadores y trabajadoras. Décimo segundo, protección de la maternidad, paternidad y familia. Décimo tercero, prohibición de cobro de comisiones bancarias sobre las nóminas. Décimo cuarto, lapsos para las negociaciones colectivas. Luego, solvencia laboral, diálogo amplio contra el tripartismo cupular. Todo eso está incluido en la propuesta de ley que me está llegando. Vean ustedes la amplitud, la riqueza del debate que se ha dado. Y en esto ha sido vital, bueno, el aporte de la clase obrera. Esto no se ha hecho aquí en Miraflores. Esto se ha hecho ahí en debate, en discusión con los sindicatos, con los trabajadores, con las trabajadoras. Diálogo amplio contra tripartismo cupular. 17º, salud y seguridad social. 18º, trabajadores con discapacidad. 19, enfoque de género en toda la ley. Y 20, los temas reivindicativos. Bueno, claro que yo estoy ahora estudiando todo esto. Tendremos que hacer varias reuniones a lo largo de los días que quedan del mes de abril, para luego tomar las decisiones que haya que tomar y luego aprobar la ley. Yo al respecto pido a la clase obrera, a todos los trabajadores y trabajadoras, pues eso, conciencia. Y les agradezco mucho todo el esfuerzo y el gran debate que se ha dado, desde propuestas de las más extremas de un lado hasta las más extremas del otro. Pero hay una gran madurez, Nicolás, ¿verdad? ¿Qué nos dice Nicolás, que ha estado metido de lleno en eso? Él como líder obrero que ha sido, bueno, desde muchacho. Nicolás Maduro. Sí, presidente, hay una gran madurez en la clase obrera venezolana, producto de todas las luchas, pero sobre todo de la revolución bolivariana. Nosotros hemos visto crecer la conciencia de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de estos años, como en un momento dado hubo un quiebre y tomaron partido de frente por apoyarlo a usted como líder de la revolución, por apoyar la revolución, y eso se expresa hoy en más de 19.000 propuestas que se recogieron por diversas vías, por la vía de la Comisión de Desarrollo Social. Oído al tambor, por favor, perdón. Más de 19.000 propuestas. Sería bueno comparar cuántas propuestas recogió de la clase obrera la llamada trimaldita.
Una sola, el Fondo Monetario imponía Exactamente, el sistema. pero hay que demostrarlo con documentos y todo esto. La llamada flexibilización laboral del Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington, con el cuento aquel de que eso iba a generar más empleo y más trabajo. Mentira. Ese es el neoliberalismo explotador y expoliador. Perdón, Nicolás. Correcto, presidente. ¿Qué es lo que está pasando en Europa ahorita? Están desmantelando lo que allá se llamó el estado del bienestar. Aquí avanzaron casi completo en desmantelar la estructura de los derechos laborales, que no era una concesión de la burguesía, había sido la conquista de décadas de lucha de la clase obrera, sacrificio tras sacrificio, ¿no? Ahora, habría que también recordar, presidente, valga el comentario, que desde la constituyente la derecha se opuso a todo esto, se opuso a las prestaciones sociales de la constituyente, se opuso a el salario, al aumento salarial permanente de la escala móvil. ¿Te acuerdas, Nicolás? Perdón. Yo recuerdo que yo andaba en una gira por Europa o por Asia cuando me comunicaron que allá dentro de la Asamblea Constituyente se descubrió una oficina secreta donde un grupo de infiltrados de la burguesía, después que se daban los debates, iban allá a modificar los artículos que se aprobaban. Fíjate hasta dónde nos tenían infiltrados, en la Constituyente, bueno, y aquí también, en este mismo despacho. Aquí había gente de la burguesía, infiltrado 99, 2000, etc. Ajá, perdón, Nicolás. Sí. Bueno, eso fue una gran batalla de la época y ya ahora, bueno, estamos en el proceso de aterrizaje. Ahí está un conjunto de propuestas. Efectivamente ha habido una gran madurez. Son propuestas claves que conforman una nueva ley del trabajo, vía al socialismo realmente. Aquí se echan las bases de lo que podría ser una primera fase de transición en la construcción de nuevas relaciones laborales en función de la construcción de una economía socialista, en función de la construcción de un Estado solidario, social, que realmente protegiendo los derechos de los trabajadores permita avanzar hacia la construcción de una situación de igualdad. Nosotros realmente, fíjense que la comisión ha venido trabajando de manera muy intensa, ya pasamos casi a la etapa de las decisiones finales, ¿no? Que estoy seguro, como así nos los han hecho saber, los trabajadores la van a acompañar en la calle, la van a defender en la calle, porque la derecha inmediatamente seguro desatará su furia contra los avances de los trabajadores. Fíjate una cosa, Nicolás, gracias. ¿Quién tiene un calendario por allí? Por favor, busquen un calendario para ver 1 de mayo y la semana precedente. Búsquenlo a ver mientras tanto. El artículo, bueno, Nicolás dijo algo que yo quiero subrayar. Todo esto forma parte de la transición hacia el socialismo, la lógica del trabajo, y nosotros sabemos que contamos con la mayor parte de la clase obrera para seguir construyendo el socialismo, el nuevo sistema, la nueva lógica, salir de la lógica perversa del capital e ir transitando a la lógica del trabajo, decía Bolívar también, trabajo y más trabajo para tener patria, unas nuevas relaciones de trabajo, unas nuevas relaciones de producción, una nueva organización obrera, un nuevo modelo de participación de los trabajadores, mucho más allá de la fábrica, bien sea del sector público o del sector privado. Los trabajadores y trabajadoras comprometidos con el pueblo, con los estudiantes, con la Unión Nacional, la construcción del socialismo. La clase obrera debe tomar cada día más la vanguardia junto al pueblo en la construcción de las bases espirituales y las bases materiales del socialismo. Y eso hay que construirlo en el territorio, en la tierra, en el terreno, como el que siembra un árbol, pues. Eso no va a ser allá en las nubes, es en la tierra, aquí, en la patria concreta de todos los días, en el tiempo y en el espacio de todos los días. Bueno, el artículo 92 de la Constitución dice así: todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio, subrayo eso, antigüedad en el servicio, y los amparen en caso de cesantía.
El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Ese es el artículo 92 al que se refería Nicolás. Y luego, recordemos esto, en la disposición transitoria cuarta, gracias María Cristina. Esto lamentablemente nunca se cumplió. Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará 1, 2, 3, numeral 3, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de 10 años. Bueno, luego sigue otra redacción, otro párrafo. Bien, pero quería leer eso. Ahora vamos a cumplir con una deuda, pues. Es un mandato del constituyente que no se cumplió. Me piden los trabajadores, yo lo asumo, ahora con, la Constitución por delante. Que si es inconstitucional, dice la derecha, porque no les gusta la burguesía. ¿Cómo que es inconstitucional? No es para nada inconstitucional. Ahora ellos quieren erigirse también en Tribunal Supremo. Bueno, pretenden hacerlo siempre, ¿no? Y sus medios de comunicación, los medios de la burguesía, pretenden de una vez condenar, enjuiciar y condenar. No, esto es inconstitucional. Y lo repiten 100 veces. Lo que pasa es que ellos están en contra de esto. Y lo vuelvo a repetir. En el supuesto negado de que aquí se instalara de nuevo un gobierno burgués, todo esto sería eliminado. Todo esto sería eliminado. Ahora, que ellos lo vayan a decir, nunca lo van a decir. No, lo harían. En el supuesto negado, lo harían. Como igualito, soltarían de nuevo la represión contra el pueblo. ¿Qué lo van a decir? ¿Qué candidato va a decir que va a reprimir al pueblo? Pero bueno, más que decir, ellos lo hicieron. Y donde están gobernando, lo siguen haciendo. Persiguen, hostigan, engañan, desconocen, vejan, maltratan al pueblo venezolano. Lo llaman hordas, ignorantes. A los afrodescendientes los maltratan, a las mujeres las maltratan, a la juventud, a las costumbres más profundas de nuestro pueblo. Esa es la burguesía. Ahora, esa burguesía siempre ha sido así, desde tiempos remotos. Bueno, desde los tiempos de Bolívar. Desde los tiempos de Bolívar, de hace 100 años, cuando Cipriano Castro, poco más de 100 años. Y de estas últimas décadas, pues, ahí está, esa es la burguesía apátrida venezolana. Bueno, entonces yo me llevo este documento, vamos a seguir trabajando. ¿Consiguieron el calendario? Mayo 2012. Vamos a ver, abril. No, porque yo estaba pensando, como el 1 de mayo hay actividades, ¿verdad? Las grandes marchas y celebraciones obreras, nosotros deberíamos hacer el acto de firma antes, para que eso sea además un motivo de celebración. Esta semana, el 1 de mayo será día martes, Día del Trabajador, dice aquí. Bueno, son 3 semanas. Esta semana del 23, que es lunes, anótalo ahí, Elías, en la agenda, para hacer un evento de firma de la ley. Esta semana, la semana previa, pues, 24, 25, 26 o 27. Y luego la jornada, hay que tener preparada la campaña comunicacional, porque la burguesía seguramente tendrá la propia, no la guerra psicológica, para tratar de confundir. Nosotros estamos obligados a explicar con detalle. Aquí dice en prestaciones sociales, por ejemplo, dice objetivo de la nueva ley. Este es el documento, resumen. Leo,
el nuevo régimen de prestaciones sociales debe contemplar el cálculo de las prestaciones sociales con base al último salario y tomando en cuenta la antigüedad del trabajador, trabajadora, tal como lo exige la disposición constitucional. Segundo, no debe afectar a ningún trabajador, por lo que debe tomar en cuenta que los trabajadores y trabajadoras que solo prestan servicio por 1 o 2 años reciben actualmente 45 y 105 días respectivamente por concepto de la prestación de antigüedad. Aquí estamos teniendo mucho cuidado para no perjudicar a ningún trabajador. Aquí tenemos las tablas de los días acreditados y acumulados por años de antigüedad, el régimen anterior y el régimen vigente. El régimen anterior se multiplicaba, ¿no? Los años de trabajo, ¿no? Los años de trabajo, ¿verdad? Antigüedad, pues, por el último salario. Por el último salario, y el doblete si era un despido injustificado, era doble, pues. Eso era para proteger al trabajador y a la trabajadora de los abusos patronales. Luego estamos comparando, ¿no?, todo lo que le quitaron a los trabajadores y cómo ha venido funcionando el actual régimen. Y estamos mirando hacia adelante para crear, como ya lo tenemos aquí desarrollado, el nuevo régimen, un nuevo y justísimo régimen de prestaciones sociales. Bueno, de esto hablaremos en los próximos días con más detalle. Aquí se plantea en la ley, por ejemplo, crear un fondo público de prestaciones de antigüedad, en el cual se realizarían los depósitos de los trabajadores, tanto públicos como privados. El funcionamiento de este fondo sería establecido por una ley especial. Este fondo podría ser usado para la construcción de vivienda y otras inversiones a favor de los trabajadores, como dice la Constitución. El trabajador podrá retirar dinero del fondo para comprar o remodelar su vivienda, gastos de salud o educación y la totalidad al momento de terminar la relación laboral. ¿Algún comentario sobre esto, Nicolás, María Cristina, Elías? A ver, un breve comentario, por favor. Sí, bueno, esto es un tema central, ¿no? Ahí se está proponiendo algo que es muy importante, eso último usted leyó, presidente, que es la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que sería un instrumento gigantesco de ahorro nacional, de ahorro público, pero también de inversión, en función de seguir acelerando todos los procesos que benefician al final a los trabajadores y de seguridad a los trabajadores también. Que el dinero de los trabajadores esté en un lugar seguro, pero además la gran masa no sirva como pasó en el 97 para alimentar las arcas del capital financiero especulador, sino que sea para el desarrollo nacional. Gracias, Nicolás. Por otra parte, quiero recordar lo siguiente, y aquí tengo el papel de trabajo, y en esto está trabajando el ministro Rafael Ramírez con el ministro Giordani. Va bastante avanzado esto. 2 instrumentos que hemos ideado para darle sustentabilidad, tanto, en primer lugar, al pago de la deuda laboral acumulada, especialmente las prestaciones sociales, y luego las obligaciones que surjan como producto de la nueva ley orgánica del trabajo. 2 instrumentos, además de esa propuesta que me gusta mucho, la de este otro fondo, ¿no?, es la creación de PDVSA Social como una filial de Petróleos de Venezuela, a la cual se transferirá un 4% de las acciones de PDVSA CBP en las empresas mixtas, y cuyas ganancias o dividendos irán a ese fondo, Jorge. 4% es la propuesta que estamos revisando. Esto va a ser también por ley habilitante. Y luego la creación de los títulos Petro-Orinoco. Petro-Orinoco, que van a ser parte del Fondo de Ahorro Nacional. Además del PDVSA Social, vamos a crear el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, que va a tener como fuentes de ingreso el impuesto de extracción y las ventajas especiales, esto es de la regalía, ¿no?, que es un 3,3%, participaciones del Fondo de Ahorro Popular, las ganancias o dividendos de la PDVSA Social, que ya comentábamos, y un fondo inmobiliario. Ahora, los títulos Petro-Orinoco podrán ser emitidos por este Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores
y generarán utilidades para cancelar deudas con la clase obrera. Los títulos Petro Orinoco, leo aquí, podrán ser intercambiados a través de la Bolsa Pública de Valores y del SITME y tendrán las siguientes características. Las tasas de rendimiento serán coordinadas entre el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y el Banco Central de Venezuela, y podrán tener como referencia las tasas de los intereses para prestaciones sociales fijados por el Banco Central, más un porcentaje adicional que lo puede hacer más atractivo. Y se crearán condiciones para que puedan ser intercambiables en el mercado secundario de valores. Yo solo quería recordar esto y además pedirles que avancemos al mismo ritmo de la ley, pues son instrumentos que son coadyuvantes, como se dice, ¿no?, para darle sustentabilidad. Es el Estado revolucionario, el Estado social de derecho y de justicia, y yo, jefe de Estado, y mi equipo de trabajo, pensando y actuando, diseñando sistemas nuevos para cumplir con ustedes, pues, para cumplir con el compromiso jurado y asumido de darle a esta patria la mayor suma de felicidad posible, el socialismo. Todo esto son condiciones que se van creando para el socialismo. En el capitalismo esto sería imposible. Ustedes oigan a la burguesía, no, que la meritocracia debe volver a PDVSA. Detrás de todo eso ustedes saben lo que hay. Los golpistas y los saboteadores. Y el plan de la burguesía y más atrás el imperio para adueñarse de nuevo de la gran riqueza petrolera, como se lograron adueñar hace 100 años. Y fueron los dueños de esa gran riqueza. La utilizaron y la usaron a su libre albedrío y mandar. Y el pueblo condenado a la miseria, condenado a la pobreza, estos últimos 100 años. Pero eso se acabó. Se acabó a partir del día en que el pueblo comenzó a despertar. 27 de febrero, 4 de febrero, 6 de diciembre, y aquí vamos, en este camino de liberación nacional. Bien, quería recordar esto, y por otra parte, porque ya ahora sí tenemos que irnos, Nicolás, esta cuenta es una solicitud, porque yo tengo esto hace ya varios días, y ahí estaba oyendo ayer al padre, que lo entrevistó Vanessa, ayer o antenoche, el padre Molina, el padre de Yare. Saludos, padre Molina. Espero que no lo excomulguen por lo que dijo. El padre Molina es un valiente sacerdote, un hombre del pueblo, igual que el padre de allá de la misa en Barina, sacerdote. González, capellán allá de la brigada del ejército, ¿no? Espero que no los excomulguen, pues. porque dicen lo que sienten, y son verdaderos cristianos, cristianos, siguen el mandato de Cristo. Hay mucha manipulación en las altas esferas, así como a Bolívar, cuánto no lo manipuló su imagen, su idea, la burguesía venezolana. Y el imperialismo, yo recuerdo a aquel presidente que tuvo Estados Unidos llamado Bill Clinton, que dijo de Miami en el 94, cuando la cumbre de las Américas, la primera cumbre de las Américas, no, ahora sí estamos llegando al sueño de Bolívar. Imagínate tú, Clinton, hablando del sueño de Bolívar. Bueno, luego fíjense una cosa, no me va a dar tiempo de hacer comentarios sobre la cumbre de Cartagena, pero tendremos varios días, no, Nicolás, por delante, esta semana. Tú vas para Quito, sí, pasado mañana, el martes, a la reunión de ministros de Economía y cancilleres también, sí, del Consejo Económico del ALBA. Bueno, esta es una solicitud que me hace la ministra Marianne Hanson, y aprobada también por la vicepresidenta Yadira Córdoba y el vicepresidente ejecutivo Elías Agua. Ellos me hacen aquí toda una relación, un análisis de la situación de, ¿cómo se llama?, la Asociación Venezolana de Educación Católica. Bueno, nosotros apoyamos todo eso, y de manera muy especial a todos esos colegios donde estudian niños, niñas y adolescentes del pueblo humilde. Fe y Alegría, por ejemplo,
fe y alegría. Yo estaba oyendo al padre Numa, que estaba haciendo una crítica, que la burocracia, que fe y alegría. No, nosotros no tenemos nada de mezquino, todo lo contrario, queremos apoyarlo cada día más. Hace poco firmé una cuenta asignando un dinerito para arreglar la iglesia de obispos de Barinas, una iglesia muy antigua, está en muy malas condiciones. Me lo dijo uno de los sacerdotes en Barinas hace tiempo ya, hace varios meses. No, nosotros lo que queremos es transparencia y que se nos respete, pues. Nosotros respetamos para que se nos respete. Transparencia. Entonces aquí hay un informe y a pesar que la ministra me dice aquí y los vicepresidentes, Elías dice, situación a la fecha, tal. Se han hecho 4 reuniones en la mesa de diálogo con la ABEC y 2 reuniones de carácter técnico, en las cuales se han acordado los siguientes aspectos. 1. Revisar exhaustivamente los datos para el suministro y registro de la información relativa a la matrícula y su distribución por planteles, instituciones y fundaciones. Aquí dice la ministra, yo subrayo esto, ya me la pone en negrita. A la fecha, la información suministrada por la ABEC resulta aún insuficiente. Yo le hago el llamado a la directiva de la Asociación Venezolana de Educación Católica que nos entregue toda la información. Porque bueno, estamos obligados a ello, nosotros tenemos que responder por eso y ustedes también como directiva. Segundo, efectuar supervisiones de acuerdo al plan de supervisión elaborado por este ministerio. Estamos obligados a supervisar. No nos pueden negar, no, que aquí no pueden entrar los supervisores del ministerio. ¿Cómo que no? Sencillamente sentémonos como seres maduros, pensantes. Se trata de los niños, de las niñas, la educación. La educación. Bueno, entonces, a pesar de esto, y que quedando esto establecido, que no se ha concluido la revisión exhaustiva del convenio, ¿no?, en aras de la transparencia de la administración, de los recursos, por parte de la ABEC, ¿no?, dirigido especialmente a la población objetivo del convenio, es decir, niños y niñas y adolescentes en situación de pobreza, hijos del pueblo humilde. Para allá tienen que ir estos recursos. Ahora bien, a pesar de eso, la ministra me recomienda, y el vicepresidente, la siguiente propuesta: autorizar el trámite de la solicitud de recursos adicionales mediante un primer escenario imagínate esto, un incremento de 40% de una convención colectiva correspondiente al año 2011, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Incluyendo bono vacacional y bono de fin de año, que no se lo han pagado a los profesores, profesoras, maestros, ¿verdad? No se lo han pagado. Ello permitiría cubrir la insuficiencia. Bueno. Luego, una segunda opción, segundo escenario y un cronograma de desembolsos. ¿Ah? El primer escenario, ya les voy a decir a cuánto llega, 1.261 millones de bolívares. Es una cifra muy importante, pero bueno, yo considero, conversando con Elías, que es justo y necesario dar este apoyo, pero pedir, repito, corresponsabilidad, sobre todo a los directivos, y que no se dejen manipular, Elías, manipular. Es el gobierno apoyándole, pues, y lo seguiremos apoyando, y así queremos apoyar a todos los sectores de la vida nacional. Pronto habrá un acto de entrega de créditos del Fondo Bicentenario a los pequeños, medianos empresarios. Bueno, entonces, segundo escenario, vamos a aprobar entonces el escenario 1, Elías, ¿verdad? Primer escenario aprobado, segundo escenario negado, divulgación inmediata. Ahora fíjense, vamos a planificar, Jordania, entonces ¿cómo se llama? El cronograma de desembolso, ¿no? Jordania, 2 puntos.
fuente. Fíjense para que, oye, qué bueno sería que esta información por distintas vías le llegue a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los adolescentes de esos colegios y a los maestros. Por eso digo que no se dejen manipular. Porque fíjense de dónde yo voy a sacar esta plata. De estos ¿cuánto dijimos? 1.200 millones de bolívares. Para que les paguen el incremento salarial del año pasado, bono vacacional y lo de este año. Y lo de este año. Esto yo lo voy a sacar. 2011 y 2012. Este es el mensajito de Claudia. Ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios, me ha manifestado en Jesús. Del amor que Dios me ha manifestado en Jesús. Bien. Fíjate, esto lo vamos a sacar, Jorge. ¿Ve? Porque la burguesía y sus voceros andan hablando de que no, esas expropiaciones que el tirano Chávez ha hecho, eso lo que hace es dañar la economía y quebrar las empresas. Todo eso se lo devolveremos a sus legítimos dueños porque es un robo. Ellos dicen que es un robo. Pongan cuidado y lean. Y oigamos bien el programa de la burguesía para que nadie se deje confundir. Bueno, para que ustedes vean, es bueno explicarlo al país. Yo voy a sacar esta plata de los dividendos del Banco de Venezuela. Un banco que era privado porque lo privatizaron aquí y sus dividendos se los llevaban porque los dueños eran extranjeros. Aquí tenemos, Jorge, 1.097 millones de bolívares. ¿Cuántos que dijimos ahí? 1.260. 1.200. Bueno, completamos, ya te voy a decir, fuentes, 2 puntos. 1, dividendos del Banco de Venezuela. Yo tengo aquí el punto en el librito que tú tienes, Jorge, también, ¿no? Sí, señor. Y Claudia, que debe estar tomando nota ya. 7.5. El punto 7.5 dentro del Fondo de Eficiencia Socialista. Estos son dividendos generados por las empresas socialistas. El Banco de Venezuela tiene utilidades de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, 1.097 millones con 403.000 bolívares. Ahí hay 1.097. Y hay otros de enero 2012, con eso completamos. De enero 2012, el Banco de Venezuela, y ya vino a mí que tengo flor, el punto 7.6, Jorge. Dividendo del Banco de Venezuela de enero 2012, 301 millones. Y nos queda todavía un pelito. Se lo hubieran quedado ellos. ¿Ah? Se lo hubiera quedado la burguesía. Se lo hubieran llevado los burgueses. Esto no estaría aquí, no tendríamos este fondo para asignárselo a los niños y niñas y adolescentes de los colegios de la ABEC. Esta es la verdadita, pues. Entonces, esto nos da, aquí da 1.397. Todavía nos queda, ¿no? Sí, la mitad de los 300. Bueno, entonces sería dividendos Banco de Venezuela. Voy a colocar aquí 7.5 y 7.6, Jorge. Después tú sumas y... ¿no? Sí. Correcto. Ok. Pudiera incluso meterle, pero no hace falta, de las areperas. Jorge Elías, hace días que no me dan las areperas, me quedan 348. ¿No? Métele el ojo ahí. A ver cuánto dieron las areperas el año pasado. No me han entregado eso todavía. Ven a mí que tengo flor, areperas. Las industrias Diana, Café Venezuela, Venetur. Venetur tiene 20 millones de dividendos. Los hoteles, pues tiene que dar dividendos. A pesar de que cobramos bien barato y atendemos de lo mejor. El Banco del Tesoro, el Banco Industrial, está en cero. No, está en cero. No, ya está dando. No, pero no me ha dado más nada. No me ha dado más. No me ha dado más nada. Mira, aquí lo tengo en cero, porque el año pasado y se acabó. Areperas populares, Lácteos Los Andes, Elías y las unidades ganaderas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Pero no están aquí todavía, mire. No, aquí está. ESISA, CBA, Fondas, Enlande,
Corpo Zulia también. Aquí no están las unidades, no, aquí están. Dividendo de las empresas socialistas y unidades de propiedad social, agricultura y tierra, 16.8 millones. Esa es la ganadería, la siembra, las industrias del maíz, de la leche. Bueno, aunque eso, buena parte de esa producción de ganado, de leche, me lo explicaba algunos de ellos, que están allá en los llanos de Apure y Barinas, hace pocas semanas. La mayor parte de esa producción va al subsidio, porque va por vía de Mercal, y entonces es subsidiada, pues. Esa es parte de la explicación por la cual no hay mayores dividendos. Lo único es que yo siempre digo, hay que buscar el equilibrio, Elías, el equilibrio en cuanto a los ingresos, a los egresos, pero esas unidades soportan buena parte del peso del subsidio de Mercal, de que el hecho de que la carne, de primera se venda, ¿a cuánto en Mercal? No tengo aquí la tabla, pero 60% más barato que en cualquier lugar del mercado. La feria del pescado. La feria del pescado. Todo eso lo soportan los trabajadores y trabajadoras. Vamos a darle un aplauso a los trabajadores y trabajadoras de las unidades de propiedad social socialista. Y también un aplauso a los trabajadores del Canal 8 que están aquí, camarógrafos, fotógrafos, y de todos los canales. ¿Ya le llegó el aumento a ustedes? Ya yo firmé eso, ya lo aprobé. Bueno, Elías, entonces esto está firmado. Llámate a la directiva de ABEC y a seguir trabajando con ellos, pues. Bueno, llegó abril, pues, nos vamos. Yo me voy para Cuba a continuar en la batalla por la vida, en la cual también venceremos. Los libros, eso podemos hablar después de eso, para no seguir alargando. Ya tenemos casi 2 horas. Pero yo solo quería, ya despidiéndonos de esta reunión muy productiva, agradecer a todos ustedes, a todas ustedes, recordar que llegamos a abril, hoy es 7 de abril, dentro de 6 meses exactos, pero la batalla ya comenzó. No es que vamos a esperar 6 meses, ustedes lo saben. Al respecto, a todos y a todas el registro electoral. Lo que queda son pocos días, hasta el 15, ¿no es? El que no esté registrado, vaya y se registra. No importa si va a votar por la revolución o todavía no sabe muy bien, o no importa. Vaya y regístrese. Ahora aquí el sistema electoral es para todos, no para una minoría. Y felicito al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta Tibisay, Lucena, y a todos sus rectores, sus trabajadores, porque están desplegados, la Fuerza Armada apoyando. Invito a las fuerzas opositoras, a los partidos opositores, a que terminen de reconocer lo que deberían, sin tapujo y complejo de ningún tipo, reconocer la eficiencia y la eficacia de nuestros poderes, los poderes del Estado, en este caso el poder electoral, la Fuerza Armada, que no sigan atropellando a nuestros militares, a nuestros rectores y trabajadores del Consejo Nacional Electoral y trabajadoras. Vamos todos. Entonces, yo les hago un llamado a todos para que arreciemos esta batalla, y sobre todo ahora en abril. Aquí tengo el cronograma de actividades. Comienza este lunes, comienzan las actividades de despliegue, movilización para la gran conmemoración de los 10 años de la Revolución de Abril, porque el golpe burgués generó una revolución cívico-militar, moral, política, social. El pueblo, pues, el bravo pueblo venezolano. El 10 de abril, martes, habrá una sesión especial, habrá el documental. Yo los invito a las 7 de la noche en el Teatro Katia, el día lunes 9. Yo estaré en Cuba pendiente, ¿no?, de mirar por televisión todo lo que estén transmitiendo. La revolución no será transmitida. Habrá análisis de la compilación de la CTV y de Fedecámaras en el teatro principal, un concierto en la UNEFA Chuao en la noche del lunes. El martes se inician sesiones rememorando los acontecimientos que conllevaron al golpe de Estado en el 2002. El miércoles 11 son los 10 años del golpe burgués y de la masacre de Puente Llaguno. Habrá un foro en el Teresa Carreño, claves de una masacre.
vigilia y oración en todas las plazas Bolívar del país, en memoria de nuestros hermanos, los mártires de aquel día. Y ese Día Nacional de los Caídos en la lucha por la independencia y soberanía nacional, se va a decretar ese día. El 12 de abril, yo debo estar regresando, Dios mediante, del 11 al 12 de La Habana, bueno, concentraciones, movilizaciones, videoforos, actividades, homenaje a Cuba, a la embajada cubana, ¿no? Saliéndole al paso, al atropello, a la dignidad y a la independencia de Cuba. El día viernes 13, Día de la Milicia Nacional Bolivariana, del Pueblo en Armas y la Revolución de Abril, concentraciones aquí en Caracas, en Maracay, en distintas partes, ya se informará con detalle, ¿verdad? Cantata antiimperialista en la Plaza Diego Ibarra, despliegue de la Milicia Nacional Bolivariana, etcétera. Sábado, gran concierto en Caracas, sábado 14, de la victoria de abril a la victoria de octubre, estamos mirando a la victoria de octubre. Y bueno, y esto que nos sirva, pues la Juventud Revolucionaria, el domingo 15 de abril, despliegue y concierto de la juventud, y el jueves 19, sesión especial en la Capilla Santa Rosa de Lima, ¿no? Acto del Gran Polo Patriótico el 19 de abril, ¿no? Día pues de independencia, día de patria. Son días para, no solo para recordar, sino para vivir intensamente, bueno, este tiempo que nos ha tocado vivir. La revolución socialista, la revolución bolivariana. Y para recordar que ahí está la burguesía y sus amenazas. Y ahí está el imperio y sus amenazas. Para recordarles que todo 11 tiene su 13. No se les vaya a ocurrir. Inscríbanse, regístrense, hagan sus campañas, hagan sus promesas llenas de mentiras, sus campañas llenas de mentiras, que nosotros los desenmascararemos cuando haya que hacerlo. El pueblo es sabio además. Y vayamos al 7 de octubre, respetemos la decisión del pueblo, respetemos las instituciones. Estoy seguro de que trabajando como estamos haciéndolo, continuando con la tarea y las tareas que tenemos junto al pueblo, junto al partido, el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista, nosotros obtendremos esa gran victoria el 7 de octubre para garantizar la paz de Venezuela, para garantizar la independencia, el desarrollo, la paz y la mayor suma de felicidad social. Si de algo es garantía la burguesía venezolana, es de violencia, de desestabilización, de caos. Para allá más nunca iremos, con el favor de Dios y la conciencia de la gran mayoría de nosotros, hombres y mujeres. Nosotros, la revolución bolivariana, la revolución socialista, la victoria socialista, popular y bolivariana del 7 de octubre, la gran victoria que vamos a obtener es la garantía de la continuidad de la paz, de la armonía, de la unidad nacional, del desarrollo nacional y de la felicidad nacional. Amén, que así sea, este día sábado de Semana Santa. Gracias, Elías, compañeras, compañeros, gracias a ustedes. Yo tengo que irme a seguir batallando, ustedes saben, por la vida. Tengo mucha fe en Dios, en Cristo, mi Señor Redentor, que así como hizo el milagro, porque lo que aquí pasó hace 10 años fue casi un milagro. Yo estaba casi muerto, pues, en manos de la burguesía, de aquellos militares traidores y aquellos grupos de mercenarios. Fue casi un milagro. Yo lo recuerdo clarito. Tiene que haber sido Dios, tiene que haber sido Cristo el que mandó precisamente a un soldado líder cristiano y aquella oscuridad y aquellos que me querían ahí mismo matar y a lo mejor echarme al mar, y yo con este mismo Cristo aferrado aquí mirando el lucero de la mañana, como le decimos en el llano. Y estaba el cuadro hecho allí y de repente una voz surgió de la oscuridad y un fusil que se cargó y la voz de un cristiano soldado que dijo: si matan a este hombre, aquí nos matamos todos. Ese fue el momento. Fue como un milagro. Yo tengo mucha fe en que Cristo, mi Señor, va a repetir el milagro. Si es que de milagro se trata, Señor. Milagro para seguir viviendo, para derrotar definitivamente, bueno, esta enfermedad que aquí llegó, bueno, por
causas naturales, de la naturaleza, pues, ¿no? Y de la misma vida que uno ha llevado seguramente. Ah, qué huracán ha sido este. Sabroso, sabroso, arrollador, intenso, como dice el amigo Luis Alberto Crespo. Aquí está, en aquel capitán sin nombre, ¿cómo es que él termina? Aquí lo leíamos ahora, hablando de este humilde capitán que sigo siendo, cadete, todo eso. Él dice aquí, él es el mismo, el de siempre. Se asemeja todavía al capitán demócrata y sentimental que encendió con su palabra a un solitario pueblo llanero donde su bisabuelo cumplió una hazaña de pasión y machura. Le digo yo ahora a mi memoria, esto es Luis Alberto Crespo, de aquel 4 de febrero proviene su ardimiento. Hoy enciende a Venezuela y a los pueblos de América y de más lejos. Me voy, pues, en mi ardimiento, ardimiento de vida, que es nuestro ardimiento, ardimiento de amor. ¡Viva la vida! ¡Viva Venezuela! Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Esta fue una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.